Queremos saludar a todos los que se han añadido en esta transmisión. Hoy continuamos con el estudio de Jacob, nuestro patriarca, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Y Jacob es un personaje, por cierto, muy particular. Es un personaje que nos deja muchas enseñanzas para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de Jacob huyendo de la casa de Labán porque quería volver a la tierra que lo vio nacer, a la tierra de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces veamos qué nos muestra nuestro pasaje de hoy con relación a este episodio de la vida de Jacob. El pasaje en mención es Génesis 31, 17 al 44. No lo vamos a leer todo, pero más o menos vamos a poder entender cómo es el contexto de este episodio de la vida de Jacob. Jacob huye de la casa de Labán, donde había trabajado ya por 20 años al servicio de Labán, su suegro. Primero trabajó 7 años, supuestamente por Raquel. Luego Labán le engañó dándole a Lea, la hija mayor, y el argumento fue que tenía que dar, en la costumbre era dar la mayor y luego la menor, nunca al revés. Y Jacob amaba a Raquel y trabajó durante 7 años más por el amor de su vida, que era Raquel. Pero luego cuando Jacob decidió irse de la tierra de Padán Aram, eh, Labán le ofreció un trato. Si él se quedaba a trabajar, él podía tener ganado. Fue toda una situación que vimos la semana pasada, las tretas de Jacob y de Labán. Pero ya ahora Jacob ya está con toda la disposición de salir de Padán Aram. Y entonces encontramos a Jacob en primer lugar aquí huyendo de Labán, pero huyendo bajo la guía de Dios. Miren ustedes el verso 17 del capítulo 31 de Génesis. Por favor, síganme ustedes en sus Biblias el relato. Génesis 31, 17. Vamos a mirar, dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Es interesante, el patriarca actúa con determinación. El verbo se levantó sugiere que Jacob no perdió tiempo. Jacob no perdió tiempo. ¿Y por qué no perdió tiempo? Porque encontramos que Jacob ya tiene el anhelo por su terruño. Dice el verso 18, ¿no? Dice que él se levanta en la última parte del 18 para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Esa declaración expresa el propósito preciso de la salida de Padán Aram. Sin duda, Jacob ya extrañaba su tierra. No se olviden que Jacob ya había trabajado 20 años para Labán. Ya no era el jovencito de antes. Ya habían transcurrido los años y deseaba volver a la tierra que lo vio nacer. Pero no solamente eso, sino que acá hay un detalle vital. Jacob sale huyendo bajo la guía de Dios. Esto es muy importante, ¿eh?
Jacob no sale de Padán Aram por una simple iniciativa o simplemente porque anhela volver a su terruño, a sus raíces, a su barrio donde él nació, creció. No, hay una dirección expresa de Dios. Como podemos comprobar allí en el verso 13, en su segunda parte, Dios indicándole a Jacob de que debía volver. Miren ustedes lo que dice el 31:13 en su segunda parte. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, había una indicación expresa de Dios. Ya, es el tiempo de que vuelvas a la tierra de tu nacimiento. Pero Jacob ahora está siendo guiado por Dios. Ya no es el Jacob autosuficiente, el Jacob que se manejaba por sí mismo, que trazaba sus planes, que tenía sus sueños y que los llevaba adelante, no importando lo que Dios pensara o lo que Dios quisiera o haya planeado para su vida. Encontramos a un Jacob ya que ha madurado en su relación con Dios. Ahora él se deja guiar por Dios y porque ahora confía en Dios. ¿Se acuerdan cómo fue cuando obtuvo la primogenitura? ¿Se acuerdan cómo fue cuando compró por un plato de lentejas la primogenitura a Esaú y luego cómo obtiene la bendición a través de mañas y artificios humanos, engañosos? Ya no encontramos a este Jacob ahora. Encontramos a un Jacob que se ha encontrado con Dios, allí en Betel, capítulo 28 de Génesis, donde él dice, aquí estaba Jehová y yo no lo sabía. Y entonces ahora Jacob ha puesto su confianza en Dios y se deja guiar por Dios. Pero hay un detalle más. Cuando Jacob sale huyendo de Padán Aram, de la tierra de Labán, sale colmado de bendiciones. Jacob sale de la casa de Labán con una gran fortuna por todo el ganado que había ganado trabajando con mucho esfuerzo y empeño, pero sobre todo, porque fue Dios quien bendijo la obra de sus manos, como bien lo dice el verso 12. Mira, retrocede usted al 31:12 y dice, y él dijo, ahora alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto lo que Labán te ha hecho. Está hablando Dios. Dios a través de un sueño le dice, Jacob, mira, yo voy a bendecir cómo serán los ganados y cómo van a parir, porque los pintados, los abigarrados, los listados serían el gran ganado de Jacob según el acuerdo que hizo Jacob con Labán, ¿no? Dios bendiciendo la procreación de este ganado. ¿Por qué? Porque Dios le dice, porque yo he visto lo que Labán te ha hecho. ¿Qué había hecho Labán con Jacob? Lo había engañado. Lo engañó con Lea, luego con el tema del trabajo, le cambió el salario más de 10 veces. Es decir, Labán se aprovechó de Jacob. Obviamente Jacob cosechó todo lo que había sembrado en su juventud y fue toda una escuela de disciplina para Jacob también. Ahora, es interesante notar, miren hermanos queridos, yo quiero que
que miremos, acá hay un detalle sumamente importante. Es importante e interesante notar que Dios, ante la aflicción de Jacob, ante lo que le tocó vivir durante 20 años, uno podría decir, bueno, Jacob vivió lo que había sembrado, pero Dios no se hace de oídos sordos al clamor del corazón de Jacob, ese clamor que a veces nadie ve. ¿No te ha sucedido que a veces ante la injusticia, ante una situación de adversidad, de lo profundo de tu corazón no sale un clamor silencioso que nadie conoce? Dios no hace oídos sordos a ese clamor de tu corazón, ni tampoco se hace el de la vista gorda. Cuando somos afligidos o maltratados por alguna circunstancia, persona, institución o algún sistema de vida, Dios ve y escucha tu clamor y el mío. Nunca lo olvides. Él escucha ese lamento silencioso que sale de lo profundo de tu corazón de manera anónima y silenciosa. Y Dios se lo hace saber a Jacob. Le dice, porque yo he visto, no me hice el de la vista gorda. No me di la espalda a tu sufrimiento. Yo he visto con mis ojos lo que Labán te ha hecho. Qué tremenda declaración de Dios, hermanos. Dios ve. Nunca lo olvides. Dios ve. Y este cuadro de Dios viendo el clamor del corazón, lo podemos ver claramente allí en el episodio de Agar, la sierva de Abraham, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Abraham no podía tener hijos con Sara y Sara le da a Abraham a Agar, su sierva, para que tenga un hijo con ella y luego el fruto de ese hijo sea el hijo de Abraham y Sara? Era una costumbre de esa época, que los siervos podían dar hijos a las parejas de sus amos. Pero fue un desastre esto. Fue un desastre porque esto trajo problemas. Y entonces Sara echa a Agar de su, de su, de su entorno porque era la sierva y la echa. Y es interesante que Agar se va al desierto. Y entonces se acerca el ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? El Señor Jesucristo. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una representación preencarnada de Jesús. Y el ángel de Jehová le dijo a Agar, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿De qué está hablando? Los ismaelitas, el hijo de Agar se llamaba Ismael, son los árabes hasta el día de hoy. Una gran nación. Y además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Qué cosa tan tremenda. Hermano querido, Dios ve. Y mira lo que dice Agar luego. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres Dios que ve. A mí me emociona este pasaje. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Y llamó el pozo de aquel lugar pozo del viviente que me ve. Hermano, esa es la realidad que Jacob estaba viviendo.
Jacob se da cuenta y Dios se lo hace saber. Yo he visto lo que Labán te ha hecho. Hermano querido, Dios está viendo lo que muchos pueden estar haciendo en tu contra. Y lo está viendo. Dios no es un Dios ciego. Y Él en esta mañana te quiere decir, yo lo veo y yo te voy a cuidar y te voy a cuidar y te voy a bendecir y yo te sacaré adelante. Porque yo veo. Nunca te olvides eso. Pero ya luego encontramos que Jacob huye. Jacob está huyendo, pero está huyendo con ciertas características distintas a cuando huye de Esaú, de su casa. Huye con la bendición de Dios, huye con la guía de Dios, huye colmado de bendiciones, un ganado inmenso, y entonces él en este andar tiene un enemigo en el camino. Labán se entera. Y Jacob aprovechó el mejor momento para su escapada, pues Labán estaba ocupado en la tarea de trasquilar sus ovejas. Como lo dice el pasaje, miren el verso 22 del 31, perdón, del 19, vamos al 19, dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Jacob, verso 20, engañó a Labán arameo no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día, dice, fue dicho a Labán que Jacob había huido. Ya habían pasado 3 días y seguramente Labán estaba lejos, Labán y sus ayudantes estaban lejos de donde estaba Jacob. Al tercer día se entera. ¿Qué pasó? ¿Qué viene a la cabeza de Labán? Se me escapó el siervo que no quería perder. Y entonces Labán, 23, tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Tremendo, ¿no? Labán al enterarse se siente burlado, se enfurece porque estaba perdiendo a su siervo único. Ese siervo que él no quería perder. Y un siervo que no tendría jamás, por cierto. Jacob llevaba cierta ventaja, 3 días, pero imagínense, Jacob salía con sus ganados, salía con 11 hijos, 2 mujeres, y como es de entenderse, o sea, no podía ir al ritmo que seguramente Labán lo persiguió. Y luego, después de 7 días, Labán logró alcanzar a Jacob. El rebaño de Jacob era inmenso. Y miren, la distancia de Padán Aram a Galaad, al monte Galaad, era de unos más o menos 480 kilómetros. Podríamos decir más o menos como de Lima a Nazca. Esa era la distancia entre Padán Aram, la tierra de Labán, y el monte Galaad. Y habían transitado 7 días y lo alcanzaron a Jacob. Ahora, es bueno saber o poder mirar qué cosas nos dejan estas enseñanzas de la Biblia aquí. El intento de Labán de mantener a Jacob como su empleado en su propiedad ilustra mucho, hermanos queridos, la energía con la que el mundo le gusta retener al creyente en su medio. Dice un autor algo interesante. Cuando el creyente manifiesta su intención de separarse del mundo, casi siempre se origina una lucha feroz con la familia, los amigos,
los intereses materiales que luchan para impedir que el cristiano se identifique plenamente con su Señor. Eso fue precisamente lo que quiso Labán hacer con Jacob y lo que el mundo intenta hacer con muchos, o mejor dicho, con los cristianos. Labán no quería dejar ir a Jacob. Y así sucede con el creyente. Cuando el creyente quiere comprometerse con el Señor, el mundo va a ejercer una terrible presión. Los amigos, la familia, los intereses materiales, van a luchar para impedir que el cristiano se comprometa con el Señor de manera fuerte, sólida. Labán no quería soltar a Jacob. Y entonces empiezan, cuando se encuentran, empiezan los reclamos y las intenciones malas. Miren lo que dice el 26. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho, que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Labán, como puede verse, el arrogante Labán trata de jugar el papel de un furioso padre y abuelo y exageradamente intenta poner a Jacob en la peor situación posible. Mira, no me has dejado despedirme de mis hijas, de mis nietos y de besarles. Has hecho locamente. Y Labán se vanagloria del daño que pudo haberle hecho a Jacob y se queja de haber sido terriblemente maltratado. Miren lo que dice el 29: poder hay en mi mano para haceros mal. O sea, con todas esas, ¿no? Y como puede observarse en los versículos 26 al 28, Labán se esfuerza por dar la impresión que él es una víctima de la decisión tomada por Jacob. Pero el arameo Labán, sin duda, intenta parecer como un hombre justo, cosa que no era, hermanos. Labán no era ninguna mansa paloma, fue muy injusto con Jacob. Pero aquí vamos a ver, entre esas discusiones y malas intenciones de Labán, vamos a notar un aspecto interesante, un tercer punto de este tema. Vamos a ver a el Dios que permanece fiel, protegiendo a su siervo. Mira lo que dice el 29. Poder hay en mi mano, dice Labán, para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Qué cosa tan hermosa. Labán puede y quiere hacerle daño a Jacob, por supuesto. Labán no había cambiado. Labán era un impío y Labán afirma tener suficiente poder para castigar a Jacob, y sin duda venía con toda la mala intención de hacerlo. Ahora recuerda, Labán estaba furioso, lo habían engañado. ¿Y tú sabes por qué Jacob huye? Porque en la costumbre antigua, el jefe del clan de familia, en este caso Labán, podía apropiarse de sus hijas, de su ganado y de todo, porque él era el jefe de familia, y dejarlo a Jacob sin nada. Eso podía pasar y nadie tenía nada que reclamar. Eso era una costumbre muy antigua. Por eso Jacob huye, porque dice: probablemente Labán no me va a dejar irme.
porque en ese tipo de costumbres el padre seguía siendo dueño de las hijas y de los nietos y de todo. Entonces, Labán no era ningún hombre justo, bondadoso, no. Y él estaba furioso, había sido engañado y venía con toda la intención de dañarlo a Jacob. Pero Dios advierte y frena a Labán. Dios en su infinita misericordia y fiel a sus promesas hechas a Abraham y a Isaac, su padre, y al mismo Jacob allí en Betel, le advierte a Labán en sueños. Mira lo que dice el verso 24. Y vino Dios a Labán cuando Labán venía furioso persiguiendo a Jacob. Y vino a Dios a Labán en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Cuidadito nomás. Y entonces Labán se lo confiesa a Jacob. Labán le dice, mira, yo tengo en mi mano poder para hacerte daño, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Qué es hablar descomedidamente? No le dice, no vayas a tratarlo o hacerle, no, no, no le vayas a hablar descomedidamente. Ni siquiera le dice, no le vayas a pegar, no, 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 no le vayas a hablar descomedidamente. ¿Qué es hablar descomedidamente? No le vayas a hablar sin respeto. No le vayas a hablar sin amabilidad. ¿Qué tal, ah? Dios pone el freno. Tú tienes todas las ganas de decirle de la A a la Z a Jacob. Bueno, ten cuidadito, no le vayas a hablar sin respeto. No le vayas a faltar el respeto. No le vayas a hablar sin amabilidad. Háblale amablemente. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y Labán se lo confiesa a Jacob. Tremenda evidencia del cuidado de Dios por Jacob y de su fidelidad a lo que le había prometido ahí en Betel, ¿no? ¿Qué le prometió? Que lo cuidaría, que cumpliría todo lo que le había planeado para él. Hermano querido, Dios no miente, Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Y Dios detiene a Labán. Oye, Labán, cuidadito, no le vayas a hablar irrespetuosamente a Jacob. Él es mi siervo, mi hijo. Háblale con amabilidad, cuidadito. Yo te saco la cabeza a ti. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando Dios nos promete algo, Él nunca miente. Él siempre cumple lo que promete y ha dicho y hace lo que ha dicho que va a hacer. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Te sientes que nadie está a tu lado, que te sientes abandonado a tu suerte. Hermano querido, tú eres un hijo de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca lo olvides. Dios vela por ti. Pero yo no veo todavía que Dios haga nada por mí. Dios ve, en su momento actuará. Dios sabe lo que hace. Veamos ahora a Jacob bajo el favor de Dios. Mira lo que dice el 42. Vamos a saltar hasta el 42. Y entonces Jacob le dice a Labán, ¿no? En esa discusión que tiene con él, mira, me has cambiado el salario más de 10 veces, me has hecho esto, y dice, 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo en mis manos y te reprendió anoche.
Lo que yo les decía, él venía con toda la intención por eso, de quitarle a Jacob todo, porque él tenía la posibilidad de hacerlo, según la costumbre de ese entonces, y Jacob por eso huye. No es como decía Labán, ¿no? Te voy a despedir con tamboril y con fiesta. Mentira, eso no iba a pasar. Y Dios le dice, es momento que te vayas. Y Jacob obedece a Dios. Con la guía de Dios se va y Dios lo respalda. Y entonces vemos a un Jacob heredero espiritual. Jacob reconoce ser heredero de Abraham, de Isaac, su padre. Él ahora puede ver que hay un plan que va más allá de una simple familia y que ese plan se cumpliría ¿dónde? En la tierra de Canaán, en la tierra que Dios prometió a Abraham. Y sin duda ahora Jacob camina de la mano de Dios, de ese Dios que conoció en Betel, ahí en el capítulo 28. Entonces vemos a un Jacob heredero espiritual y él lo reconoce ahora. Me gusta mucho lo que dice, cómo se refiere Jacob a ese Dios. Dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac. ¿Te has puesto a pensar en eso? Jacob reconoce que Isaac, su padre, temía a Dios, lo reverenciaba, lo adoraba. Tremendo, ¿no? Y ahora también vemos a Jacob con una clara certeza de fe. ¿Cómo ha cambiado Jacob, no? Una clara certeza de fe. Mira lo que dice el 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor, no estuviera conmigo. ¿Cuál es la certeza de fe de Jacob ahora? Dios está conmigo. Dios está conmigo. La confianza de Jacob estaba asentada en el Dios de Abraham, en el Dios, en el temor de Isaac, es decir, en el asombroso o impresionante Dios de Isaac. Eso es lo que está diciendo. El Dios de Abraham y el asombroso Dios de Isaac reprendió a Labán. De no haberlo hecho, como decíamos hace un instante, pues Labán hubiera dejado a Jacob en la miseria. Eso ténganlo por seguro. Labán reconoce a Dios en la vida de Jacob. Finalmente lo tiene que hacer. Labán ha perdido el debate con Jacob. Lo perdió por goleada. Jacob arremete contra Labán y le saca en cara todo lo que le ha hecho en 20 años. Y entonces Labán ahora sugiere un pacto. El pacto culminó con un final relativamente feliz de los 20 años de pruebas y vicisitudes. Los años de Jacob en Padán Aram habían sido de muchos sufrimientos, pero en medio de todo esto, Labán reconoció que Dios estaba en la vida de Jacob. Lo reconoció cuando veía que toda la riqueza que obtuvo Labán fue a causa de Jacob. Y luego Jacob se enriqueció porque Dios estaba con Jacob. Y ahora ve que Dios ha protegido a Jacob de la mano de Labán. O sea, Jacob era un protegido de Dios y Labán lo tiene que reconocer. Jacob no era un simple mortal, era el patriarca a quien Dios había escogido para cumplir sus planes y propósitos. Y entonces Labán ve claramente y categóricamente la presencia de Dios en la vida de Jacob. El cuidado de Dios en la vida de Jacob. Yo me hice una pregunta, hermanos queridos, que salta de madura. ¿Pueden otros ver y reconocer a Dios en mi vida? Como lo hizo Labán con relación a Jacob.
pueden ver a otros, a Dios en mi vida, cuidándome, guardándome, siendo mi Señor y protector. ¿Pueden verlo? Labán vio la presencia de Dios en Jacob, el cuidado de Dios en Jacob. Hermano querido, a quién ve la gente en tu vida? ¿Ve a Dios? ¿Ve el cuidado de Dios en tu vida? ¿Ve la presencia de Dios en tu vida? ¿Ve la presencia de Dios en mi vida? La gente puede ver que Dios pelea tus batallas. Interesante pregunta, ¿no? Labán pudo ver a Dios en Jacob. Jacob no era perfecto, hermano, ¿ah? Ya lo hemos visto, Jacob era un hombre con muchas fallas, muchos errores, con muchas debilidades y taras, pero Dios estaba con él. Lo que significa que si tú tienes debilidades y tienes cosas con las que luchas todos los días, eso no quita que Dios esté a tu lado. Eso no quita que Dios pelee tus batallas. Eso no quita que Dios se quiera mostrar a tu vida. Eso no quita que Dios ve lo que te pasa. Y eso no quita que Dios asista tu vida en la necesidad. El único ingrediente que Jacob aprendió fue aprender a confiar en Dios y a dejarse guiar. Eso fue la diferencia. Dios hizo el resto. Quiero terminar solamente preguntándote, ¿vives bajo la guía y cuidado de Dios? ¿Posees esa certeza en tu vida? ¿Poseo yo esa certeza en mi vida? ¿Encomiendas cada día tu vida a Dios? ¿O vives tu vida a expensas de tu propia sabiduría y prudencia? Ahí está la diferencia, ¿no? Puedes decidir vivir bajo la guía y el cuidado de Dios, encomendando tu vida cada día a Él, dependiendo de Él cada día, o puedes vivir tu vida como la vivió antes Jacob, a expensas de su propia sabiduría, de su propia prudencia, de su propia manera de jugar en la vida. Son dos formas de vivir. Pero déjame decirte que la primera, la de vivir confiando y siendo guiado por Dios, dependiendo de Dios y encomendando la vida cada día al Señor, hace la gran diferencia. Porque cuando vivas de esa manera, la gente va a ver a Dios en ti, la presencia de Dios y el cuidado de Dios, y el Dios que va a sacar la cara por ti cada día. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermano querido, ese Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Tú eres un hijo de Dios. Dios desea guiar tu vida, desea que tú dependas de Él, desea que yo dependa de Él. Dios desea revelarse a tu vida cada día como ese Dios fiel y lleno de gracia, quien quiere y puede sostener tu mano bajo cualquier circunstancia que te toque vivir. Pero es necesario que dependas de Él cada día y hagas de Él el centro de toda tu existencia y de todo cuanto hagas y emprendas. Ese es el requisito, no hay otro, hermano querido. Porque sólo así experimentaremos su obrar y otros verán su presencia en tu vida y en la mía. Quiera Dios que así sea, que ese sea el anhelo de tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra tan clara, tan desafiante y mostrándote tú como ese Dios fiel, dispuesto a asistirnos en cualquier necesidad que nos encontremos.
dispuesto a defendernos, como hiciste con Jacob, defendiéndolo de Labán y de su arremetida furiosa contra él. Señor, gracias porque eres ese Dios que no se hace de la vista gorda o hace oídos sordos a ese clamor silencioso y anónimo que muchas veces surge de lo profundo del alma. Gracias porque tú eres quien pelea nuestras batallas. Gracias porque tú eres ese Dios que quiere guiar nuestra vida y cuidarla. Pero por eso, Señor, en esta mañana queremos consagrar nuestra vida a ti. Queremos realmente poner nuestras vidas en tus manos. Perdónanos por las muchas veces que hemos vivido a expensas de nosotros mismos, haciendo nuestros propios planes sin ni siquiera consultarte a ti, tomando nuestras propias decisiones, a veces tan ajenas a tu palabra y tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por dejarnos llevar por la corriente de este mundo que quiere que nos quedemos ahí donde estamos sin tener vidas consagradas a ti. Y hace todo lo posible para que vivamos vidas tibias. Señor, perdónanos por ceder, pero hoy queremos consagrar nuestras vidas a ti nuevamente. Hoy queremos decirte que tú eres el Señor de nuestra vida, de mi vida, y quiero volver a entregarte las riendas de mi vida. Quiero renovar mi amor por ti, mi confianza por ti, en ti. Y quiero experimentar el obrar tuyo en mi vida. Tú sabes las cosas que estoy atravesando, Señor, pero yo quiero confiar en que tú lucharás mis batallas y me darás victoria en cada una de ellas y me defenderás de mis enemigos, cualquiera sea este, Señor. Bendice a tu iglesia en esta mañana, Señor. Bendice a mis hermanos que están orando conmigo. Y Padre, renueva sus vidas, renueva su fe, su confianza en ti, su temor de ti. Renuévales, Padre. Y Padre, muéstrate como ese Dios victorioso y dales victoria sobre lo que les esté tocando enfrentar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, te alabamos y dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.